los abogados, a una parte de los abogados del Estado, en el caso Van Inter, que representa el Banco Central, por lo tanto al Estado, y tenemos una figura novedosa. Así es. ¿Verdad? Tenemos a Matías Dorta de la compañía, de la oficina de abogados Tiu Cárdenas, que representa así los intereses del Banco Central y de la Autoridad Monetaria y Financiera y del Baninter en los procesos que se siguen en los Estados Unidos. Pero también está con nosotros el doctor Carlos Salcedo, quien es de la barra de la defensa de los procesos que se siguen en el país contra los fraudes bancarios, y el doctor Fidel Ernesto Pillardo, quien es asesor jurídico y coordinador de los procesos contra los fraudes bancarios que se están llevando a cabo en la República Dominicana. ¿Qué justifica la presencia del abogado del Estado en los Estados Unidos, concretamente en la oficina de Miami? Vamos a ver. Bueno, Matías. ¿Qué justifica aquí en el país? Su presencia aquí. No, su presencia en este momento tiene que ver con lo siguiente. Se ha creado una especie de confusión mediática por parte del imputado Luis Álvarez Renta, en el sentido de que las autoridades monetarias y financieras tienen una persecución personal en su contra. Que el gobernador del Banco Central y nosotros como abogados tenemos un encono personal contra él y su familia. No es así. Realmente se generó una sentencia en los Estados Unidos contra Luis Álvarez Renta, donde un jurado, que me imagino que él no conocía a ninguno, ni tenía ningún encono personal contra él, lo encontró culpable por 3 cargos de la ley antimafia en los Estados Unidos y un cargo de lavado de activos. Entonces, nuestra oficina que representó los intereses de Baninter de liquidación y la Autoridad Monetaria y Financiera fue la oficina Tiu Cárdenas. Nosotros hemos pedido a Matías Dorta que dentro de una serie de visitas a República Dominicana que tiene que ver con la coordinación para el trabajo que realiza allá, comparezca a algunos medios de comunicación para explicar en qué consiste su trabajo. Esa es la razón por la cual Matías Dorta está en República Dominicana. ¿Y es dominicano? Dominicano, soy cubano, en Miami. Señor Dorta, tenemos entendido que hay una sentencia en contra del señor Álvarez Renta. ¿Usted nos puede explicar el significado de esa sentencia en este caso? Eso fue una sentencia después de un juicio con un veredicto de un jurado de 176 millones de dólares. Y los cargos fueron basados en la ley americana, que primero la ley se pasó contra la mafia, una ley de organización de crimen organizado y corruptas, en donde nosotros presentamos las transferencias de fondos que salieron de Baninter hacia cuentas bancarias controladas por Luis Álvarez Renta en los Estados Unidos. Y después de que entraban en compañías como de Wadeville, Bank Invest y Interduty, 3 compañías controladas por Luis Álvarez Renta en Miami, después los fondos salían de esas compañías a otras compañías controladas por Luis Álvarez Renta. Y basado en eso, después de varios días de evidencia, un jurado encontró que Luis Álvarez Renta estaba culpable de todo lo que se presentó. Era culpable. Tengo entendido que se le condenó. Esa es la sentencia que lo obliga a pagar 176 millones de dólares. Exacto. Esa es la sentencia que lo obliga a pagar esa cantidad. No solamente Luis Álvarez Renta, pero la compañía Bank Invest, Interduty Free y otra compañía que se llama Wadeville Investments Ltd. Ya. Bueno, yo le quiero preguntar, a manera de que, ya que su visita es oportuna para puntualizar, el vínculo entre el señor Álvarez Renta, quiebra Baninter, legalmente en Miami, ¿cómo se vincula por sociedad con el señor Báez, por propietario de empresas que también era del señor Báez o de él? Usted habla de que hay una estafa, de que hubo fuga de capital de una empresa a otra. Entonces, explíquenos bien el vínculo entre Álvarez Renta, quiebra Baninter. Lo que demostramos nosotros en el juicio era lo siguiente, que Álvarez Renta, a través de sus corporaciones, él firmaba pagarés o otras obligaciones que el nombre era única de cambios. Y de esa manera buscaba que habían transferencia de fondos de cuentas bancarias en los Estados Unidos de Baninter a cuentas bancarias en compañías controladas por Luis Álvarez Renta también en los Estados Unidos. Y ahí en donde tenía la transferencia y de extraer los fondos de Baninter hacia las compañías de Álvarez Renta en los Estados Unidos.
Entonces Sí, el Banco Central los apodera a ustedes como sus representantes, ustedes empiezan el proceso legal. ¿El señor Álvarez Renta se siente inconforme con ese proceso? El señor Álvarez Renta participó en ese proceso, tuvo sus abogados, varios bufetes de abogados. Llegaba el tiempo que él llegaba a juicio con 10 diferentes abogados de 3 o 4 diferentes bufetes nacionales. Y él tuvo la oportunidad durante todo ese tiempo. Empezamos el juicio en marzo del 2004, empezó la demanda, es cuando presentamos la demanda. El juicio se acabó en noviembre del 2005, así que tuvo toda la oportunidad de presentar su evidencia, de tomarle declaración a los testigos, de presentar lo que él quería presentar al jurado. Y después del veredicto en noviembre del 2005, el jurado encontró que sí, que Álvarez Renta violó la ley en los Estados Unidos y por eso tenemos el veredicto de 176 millones de dólares. Sin embargo, tú ves- Déjame aclarar una situación con relación a la condena, porque se ha hablado de 176 millones de dólares. Y es bueno aclarar porque incluso Álvarez Renta y sus abogados en el juicio que ahora mismo está pasando han alegado que, dado que fue condenado a 176 millones de dólares, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el propio Baninter no puede seguir demandando esos 176 millones de dólares. La condena fue de 58 millones de dólares, es decir, la reclamación para restituir fueron 58 millones de dólares, que fueron, diríamos, las únicas de cambio y todas las transferencias que se realizaron, que se pudieron documentar hasta el término de esa demanda. Pero el resto de valores, a partir de los 58 millones de dólares, están siendo reclamados en la República Dominicana. Porque la condena de 176 millones es simplemente que la ley establece que cuando se encuentra una persona culpable de la violación a la ley RICO, que es la ley de raqueterismo, entonces se triplica la sanción. Pero no es que se condenó por que los 58 millones de dólares se pidieron, diríamos, la restitución. Lo otro es indemnización 3 veces el monto reclamado, para que la población y el país sepa que cuando se condene, como esperamos, a Luis Álvarez Renta en la República Dominicana por las otras acciones, se va a condenar por la diferencia de dinero no reclamado en los Estados Unidos. Una pregunta. Sin embargo, cualquiera de los tres puede responder esto. El señor Álvarez Renta se ha declarado en quiebra y ha señalado que no hay manera de poderle, que no ha encontrado el dinero, que el que encontraba fueron $3,000 en un sitio, en otro algo. Es una ridícula realmente. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que el señor Álvarez Renta le puede pagar al país, al Estado, al Banco Central ese dinero si no lo tiene? ¿O si lo tiene? ¿O ha encontrado usted o el gobierno de los Estados Unidos, que es muy experto en eso, dinero por aquí, por allí, por allá? Lo que hemos encontrado es lo siguiente, y nosotros tenemos un proceso de ejecución en este momento en donde Álvarez Renta tiene la obligación de contestar preguntas bajo palabra, en donde nos tiene que dar información a nosotros de los bienes que él tiene o relaciones con varias corporaciones. Nosotros llevamos más de 6 meses en esto porque las respuestas que nos está dando no son respuestas verdaderas y tenemos también una moción que está con el juez ahora de desacato. Porque de desacato, porque no ha presentado la evidencia que tiene que presentar. Explica qué quiere decir desacato para el público. Desacato quiere decir que cuando él tiene una orden de un tribunal que tiene que contestar las preguntas, él no la coge. Y entonces... O responde con mentiras, con datos o falsos, distorsiones. o distorsiones la pregunta que se le hace. Estamos en ese proceso ahora. Ahora, lo que sí tenemos es varias mociones que él ha acordado en traspasar una finca que tiene aquí en Jarabacoa. Tenemos otras acciones contra compañías como Waiteville, que a través de control de acciones tienen bienes en los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos un yate que está bajo construcción que supuestamente tiene un valor de como $2 millones. Y hemos visto también que a través de estas transferencias fraudulentas han llegado a condominios en Miami que se han comprado con fondos que han llegado a esas compañías bajo transferencias fraudulentas que se han usado para comprar condominios en Miami, comprar un atracadero en Coral Gable, comprar una casa en Coral Gable, y todas esas son acciones que nosotros hemos presentado ahora en los Estados Unidos. Y no es más fácil hacerle un seguimiento a las compañías que tienen que están radicadas específicamente en Miami, a las que él hacía
negocios con esas compañías allá. No es fácil en los Estados Unidos hacerle un alqueo de sus operaciones, de pago de impuestos, de propiedades inmobiliarias, muebles, porque eso incluye quizá tenga obras de arte, carros, joyas. Sí. Todo eso le hemos preguntado bajo interrogatorio y él nos ha dado algunas respuestas sobre eso, pero el problema es lo siguiente. El señor Álvarez Renta ha establecido más de 40 compañías. Y lo que uno puede ver en esta evidencia es que el dinero pasa de compañía a compañía a compañía. Y cuando vienes a ver en dónde está ese dinero ahora se fue y se compró una propiedad. Cuando busca la propiedad, se vendió la propiedad y los fondos fueron a otra entidad. Así que uno sigue siguiendo ese dinero. Pero, sí, doctor, pero eso no significa, yo quisiera que usted me diera, en suelo norteamericano, una actividad económica de esa naturaleza no está también penalizada en los propios Estados Unidos, o sea que no solamente sea el Banco Central de la República Dominicana, sino en los Estados Unidos eso no está penalizado. La acción que nosotros presentamos en los Estados Unidos, la de racketeering, la que se usó contra la mafia, tiene su base hechos criminales. Pero la acción que pudimos presentar nosotros es una acción civil solamente. La única entidad que puede presentar un caso penal en los Estados Unidos es el gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros, como actores civiles, no podemos presentar esa acción. Pero los hechos en sí, el fondo de la acción de nosotros, es una acción penal. No, pero son maniobras comerciales mafiosas. Exacto. Entonces, el condado de Dade o de donde tenga su sede esa compañía, pudiera requerirle el pago de los impuestos de dicha compañía y verificar qué tienen en aporte de naturaleza o en activos. Sí, nosotros estamos... Y que el Estado correspondiente pues se haga un poco responsable frente quizá al Estado dominicano a perseguir dinero que también tiene que pagarle al estado donde está radicada esa compañía. Los únicos en este momento que puede traer esa acción y presentar esa evidencia somos nosotros, según nuestras investigaciones, según el dinero, los documentos que podemos conseguir, los registros que estamos revisando y presentarle esa información al tribunal. Por ejemplo, en enero 5 tenemos una audiencia y en esa audiencia lo que le estamos preguntando, lo que le estamos pidiendo al juez es que ordene a la compañía Wadeville y ordene a Luis Álvarez Renta de varias evidencias que tenemos nosotros, que Wadeville es dueño de varias compañías y que tiene varios activos, y que el señor Luis Álvarez Renta también, que él nos devuelva, que transfiere esos activos a Baninter. El señor Álvarez Renta alega, señor Rosa, que está siendo objeto de una persecución de tipo personal y que se le está persiguiendo con saña, inclusive a sus familiares. ¿Ha transferido el señor Álvarez Renta, tienen ustedes evidencia de que ha transferido propiedades a nombre de algunos de sus familiares, de sus hijos, tal como se alega? Lo que hemos visto es que las propiedades se compran a nombre de varias compañías en donde él tenía el control. Ahora lo que él está alegando es que él no tiene control, que el control siempre ha sido de los hijos de otra persona. Pero esa es la evidencia que estamos nosotros presentando. Entonces, él básicamente lo que ha dicho hasta los abogados del mismo hijo de Álvarez Renta en el tribunal es que un fideicomiso que supuestamente se había establecido para los nietos, que Luis Álvarez Renta cuando estaba de control de eso no lo manejó bien, que el abogado de los hijos ha dicho en el tribunal que hasta los hijos le deben presentar una demanda a Luis Álvarez Renta por el manejo de ese fideicomiso. Ahora, yo le pregunto, de acuerdo a su experiencia en los tribunales de los Estados Unidos, concretamente allá en la Florida, ¿qué usted piensa que va a pasar con el señor Álvarez Renta? ¿Cuáles son las consecuencias de todo este manejo que usted dice es inadecuado, ilegal, turbio, etcétera? O sea, ¿qué puede pasar con él? ¿Puede ser condenado? ¿Y a cuál es la pena a la que podría ser? En los Estados Unidos, por falta de pagar una deuda, uno no puede ir, no lo condenan, no lo pueden poner en cárcel, no va preso. Lo que sí podemos hacer es seguir con la presión para buscar los activos que él tenga, para que esos activos se regresen a Baninter y ponerle presión ante el tribunal para que él nos dé respuesta verdadera y nos diga en dónde están esos activos. Y son preguntas básicamente que nosotros le hacemos, que son fáciles para contestar, que él debe tener esa respuesta, pero él se niega de darnos la verdad y darnos la respuesta que lo debe dar. Señor doctor, si ya la sentencia está dada, entonces se sigue, ¿qué es el proceso que se le está siguiendo de que
porque ahí es donde yo tengo la confusión. Porque se hizo todo el juicio, todo pasó, ¿me explicó? 176 y pico de millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue ahora es buscar esos activos que son... Eso es lo que ustedes quieren. Es lo que ahora, estamos buscando. Es lo que están buscando. Ok. Y si esos activos están en manos de terceros, Ok. entonces tenemos el deber de presentar una demanda contra esos terceros para que esos terceros nos den esos activos. ¿Y todo esto qué tiene que ver con Ramoncito? Con Ramoncito Báez. Nosotros no hemos presentado demanda en los Estados Unidos a Ramoncito Bay. Perfecto. Y el Ahora, Banco Central, perdón, sí. y Pero- el Banco Central tampoco. No, yo quiero aclarar dos cosas. Primero, Sí. quizás Matías nos puede ayudar en ese sentido. ¿Qué consecuencias tiene el desacato que produzca Luis Álvarez Renta? Es decir, que aun cuando por la sentencia civil él no pueda ser condenado por la deuda, su desacato produciría evidentemente una prisión en cualquier eventualidad. Pero la otra cuestión es, que quizás se quedó de antes, es que perdón, una prisión en Estados Unidos. Sí. correcto, Ok. por desacato, que Por es una desacato. cuestión diferente a que por deuda vaya a prisión, sino que él por desacato a una orden de un tribunal Sí. de los Estados Unidos no ha comenzado a dar las informaciones fidedignas que identifiquen, Sí. que procuren identificar los bienes en los Sin Estados mentira, Unidos. a Bill Clinton casi le cuesta la presidencia de los Estados Unidos. ¿A otra gente que le puede costar eso? Bueno, eso quería aclarar. La otra cuestión es que nosotros lo venimos diciendo desde el principio de este proceso. No es descartable que en Estados Unidos, y hay un procedimiento de investigación en ese orden, que el gobierno de los Estados Unidos abra un proceso de naturaleza penal en los Estados Unidos contra estos señores, de manera particular contra Luis Álvarez Renta y Ramón Báez Figueroa. Lógicamente, son procesos que están siendo alimentados con investigaciones diversas y que nosotros simplemente lo que le decimos al país es que no es descartable esa posibilidad porque se está trabajando en ese orden. Sí, déjeme resaltar algo respecto a eso, que era lo que quería señalar hace un ratito. Posiblemente en este momento, posiblemente porque es una investigación confidencial que hace la Fiscalía del distrito que le corresponde, en este caso el Distrito Sur de la Florida. Posiblemente muy posiblemente, quiero resaltar muy posiblemente para que el público entienda entre comillas, está en curso una investigación en este momento y que nosotros no lo estemos controlando. Porque el hecho de que este señor haya sido condenado por 3 cargos de la ley antifraude y un cargo de lavado de activos, que son cargos criminales, son hechos suficientes y contundentes para que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida inicie una investigación. Posiblemente ya ha sido iniciada. Ahora bien, ¿contra quién podría dirigir esta investigación y esta acusación ya de carácter criminal en territorio norteamericano? No solamente contra Álvarez Renta, sino también contra Ramón Báez Figueroa, que es el beneficiario final de la actividad fraudulenta de Luis Álvarez Renta. ¿Por qué además? Porque es que estos señores con su actividad criminal a través de banca norteamericana han tratado de lavar y justificar dinero mal habido en República Dominicana. En eso es que consiste el lavado. Esta compañía BankInvest tenía una cuenta que fue condenada a los Estados Unidos, tenía una cuenta en Baninter. Esa cuenta no tenía un centavo, sin embargo, se giró contra la misma por miles, óigame bien, miles de millones de pesos y cientos de millones de dólares. ¿Qué ha dicho Álvarez Renta en República Dominicana? Que él giraba contra esa cuenta y él no tenía que averiguar si tenía fondos o no, porque total, esa compañía él se la vendió al mismo dueño del banco. Y el dueño del banco decía, denle luz verde y aunque no tengan fondos, deje que gire por los cientos de millones de dólares. Eso lo dijo él en el Tribunal de República Dominicana. Sí, yo lo vi. Sin Escuché. darse cuenta que con esa sola expresión incriminó a Ramón Báez Figueroa en la violación de la ley monetaria y financiera, en abuso de confianza y en lavado de activos. Él pensó que era una sencillez que estaba diciendo y que era una genialidad cuando expresó que él era dueño de esa compañía en el pasado, que se la vendió a Ramón Báez y que hoy solamente él firmaba. Total, como yo se la vendí, Ramón Báez Figueroa autorizaba que sin fondos se le pagaran ese dinero. Él no Ahora, sabía si iban fondos o no, ahora, pero siempre le pagó. Yo lo vi ahora, por televisión. el problema es el siguiente. El problema es que un banco no es una ferretería. Los bancos manejan dinero no de los accionistas del banco, no del bolsillo de los Los accionistas, depositantes. no del bolsillo de Ramón Báez Figueroa, era dinero de los ahorrantes.
porque ellos confundieron su bolsillo con la bóveda del banco y confundieron su patrimonio personal con el patrimonio del banco, cometiendo groseramente abuso de confianza. Hay una pregunta que quiero que también me aclare. Si a Luis Álvarez Renta, en el caso particular de Luis Álvarez Renta, que es el que ahora mismo está siendo sometido en los tribunales norteamericanos, porque no se le puede, no hay la cuestión de que no se puede hacer una dualidad de juicio, porque está siendo sometido allá, fue sometido allá, y porque también está siendo sometido a un juicio aquí, o es diferente. Eso es muy importante. Eso yo quisiera que Carlos y Matías lo explicaran. Principalmente, primero Matías, me permito sugerirle, y luego Carlos, para establecer la diferencia entre las operaciones de Estados Unidos y las operaciones de República Dominicana, porque son obviamente diferentes. Bien. Matías. El enfoque de la acción de nosotros en los Estados Unidos es solamente transferencia de fondos a través de las cuentas bancarias en los Estados Unidos. El proceso de la transferencia de fondos en los Estados Unidos fue lo siguiente. Cuando él firmaba, Luis Álvarez Renta firmaba un pagaré aquí en la República Dominicana, pagaré que nunca él iba a pagar ni tenía intención de pagar, el dinero salía de una cuenta bancaria de Baninter en los Estados Unidos hacia una cuenta controlada por Álvarez Renta en Miami en los Estados Unidos. Y de ahí salía a las varias otras compañías de Luis Álvarez Renta. Así que lo que estamos viendo nosotros y el enfoque de nosotros ha sido violaciones de las leyes norteamericanas por transferencias que ocurrieron en los Estados Unidos. Algo que Carlos ahora le puede explicar, que no es el enfoque del juicio aquí en la República Dominicana. Miren, hay un principio general en el derecho, que es el principio de la territorialidad. Un hecho ocurrido en la República Dominicana genera una persecución y posiblemente una sanción, si los jueces se encuentran culpables a la persona, de los hechos que se ocurrieron en la República Dominicana. Pero hay hechos que pueden tener trascendencia en otro país. En este caso particular, lo que se está juzgando en la República Dominicana es lo que ocurrió en la República Dominicana por abuso de confianza, ¿verdad? Por ley, violación a la ley monetaria y financiera y por lavado de activos. En el caso particular de Álvarez Renta, se le está persiguiendo y esperamos que sea condenado ejemplarmente por lavado de activos. Pero además, él es cómplice de abuso de confianza, porque la sustracción y extracción de recursos de Baninter fue recurso extraído de los depositantes y ahorristas del Banco Intercontinental. Pero esos recursos no eran de Álvarez Renta ni eran de Ramón Báez Figueroa, eran recursos de los ahorristas. Y cuando a usted le depositan unos recursos para que usted lo preste y no lo presta y se lo embolsilla, evidentemente que está cometiendo abuso de confianza. Ahí hay complicidad con Ramón Báez Figueroa y las demás personas que están acusadas. Pero además, el usted ser, diríamos, el receptáculo, el instrumento para la constitución de sociedades de comercio, de fachada o reales, y usted ser el instrumento de transferencia y utilización, uso, administración de esos recursos mal habidos por el abuso de confianza, evidentemente que usted debe ser condenado en la República Dominicana por esos hechos generados a través y alrededor del Banco Intercontinental. Eso por un lado. Pero además, si se produjeron hechos como consecuencia de estos que implican una infracción o un tipo penal en los Estados Unidos, esos son otros hechos. Es decir, el hecho de la utilización de la banca norteamericana para lavar dinero o para usted utilizar compañías norteamericanas o compañías allende los mares offshore, evidentemente para hacer lo que hicieron, usted tiene que responder en los Estados Unidos, por un lado civilmente, como ya ocurrió, y eventualmente, y nosotros tenemos la certeza de que así será, que también criminalmente tendrá que responder Álvarez Renta por las acciones que cometió junto a Ramón Báez Figueroa en los Estados Unidos. Pero son hechos totalmente diferentes. A eso quería yo referirme. ¿Por qué el Banco Central solo se limitó a un cobro simple un cobro simple, un pagaré, una única de cambio por X millones de dólares, transferido de compañía a compañía de manera fraudulenta? No obstante, ese dinero tiene un origen dudoso y el Banco Central se limita solo a un cobro de peso. Entonces, en este caso un cobro de dólares, ¿verdad? Pero ahí hay una intención criminal. ¿Por qué no llevar los dos procesos en los Estados Unidos? Si Álvarez Renta tiene una localización física
comerciar abierta en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en Miami, el caso penal, el caso criminal, nada más que se puede presentar el gobierno, es el único que puede presentar ese caso. Una parte civil, una persona privada, no puede presentar casos criminales en los Estados Unidos. Tiene que ser el gobierno solamente. Sí. Y Pero- a través del manejo de las compañías, entonces, el gobierno sí lo puede fiscalizar. El gobierno puede tomar esa acción, pero es el gobierno que tiene que tomar esa acción. Lo más que se puede hacer es lo que hemos hecho nosotros, es presentar la evidencia en un jurado, frente a un jurado en un caso civil, y que esa evidencia en sí tiene los elementos que hace falta para un caso criminal. Ahora, si el gobierno va a tomar ese paso, es algo que uno tiene que Ahora, ver. yo le pregunto, ¿y el gobierno dominicano no podría hacerlo? Si no podría solicitar un juicio criminal al gobierno de los Estados Unidos, pregunto yo, no hay ningún acuerdo bilateral entre ambos países en ese sentido. Igual como existe una tradición. Mire, en materia de persecución de acción pública, guardando evidentemente las distancias entre un país y otro, todo el que tenga conocimiento de un crimen, de un hecho delictual, está obligado a delatarlo, es decir, a denunciarlo a las autoridades. El Banco Central de la República Dominicana ha hecho lo que debe hacer. Ha puesto en manos del gobierno de los Estados Unidos las informaciones de que dispone. Pero además ha colaborado en lo que ha sido necesario para impulsar un proceso de naturaleza criminal en los Estados Unidos. Nada se lo impide. Ahora bien, es el gobierno de los Estados Unidos, como ha dicho muy bien Matías Dorta, el que finalmente tendrá la decisión a través de sus fiscales, específicamente, como dijo el doctor Pichardo, el fiscal del Distrito Sur de la Florida, que tiene en sus manos el proceso. En ese caso particular, no importa o poco importa que haya un acuerdo bilateral. Lo importante es que hay un hecho generado en los Estados Unidos que da ocasión a una investigación. Y esa investigación puede dar ocasión también a una persecución y eventualmente a una sanción que esperamos que también ocurra en los Estados Unidos. Porque esto tiene que servir de ejemplo no solamente para la República Dominicana. Es que estos hechos trascienden los mares dominicanos. Han ocurrido hechos en los Estados Unidos, pero han ocurrido hechos en diferentes países. Panamá está afectada una serie de islas y destinatarios de estos recursos, se habla de Europa, tenemos informaciones también de países de Europa que han sido receptáculos de parte de estos recursos. Por lo tanto, todos los países y naciones que sean poseedores de información importante de la cual se puede deducir una persecución de naturaleza criminal, evidentemente que está en la obligación de hacerlo, por ser una actividad de orden público que interesa al Estado y el Estado representa a la sociedad y que por lo tanto no puede quedarse bajo ningún concepto en la gatera. Tiene que necesariamente ser explicitado y una vez se encuentren argumentos sólidos, pruebas sólidas, evidencias sólidas para sostener la persecución, a mí no me cabe la menor duda y a la autoridad monetaria y financiera de que habrá una persecución en los Estados Unidos de naturaleza criminal. Okay. Doctor Salcedo. Salcedo. Nosotros estamos ya en la parte, Vamos a la pausa. con la parte final. Porque tenemos otro compromiso con la Corriente. comunitaria que debe venir por ahí. Una Sí. puntualización. ¿Ustedes creen posible que desde el anuncio de la quiebra del banco, le hace mes de marzo hasta mayo 13 del 2003, a la fecha el señor Álvarez Renta no ha tenido ningún tipo de manejo financiero con sus bienes, se ha vendido, se ha traspasado? ¿Qué ha hecho con eso? ¿Ustedes no le han dado un seguimiento y una fiscalización? Porque una persona tan hábil que maneja tantas compañías, evidentemente tiene que haber hecho algo en estos últimos 3 años. Lo que hemos visto es que se han vendido propiedades, se han vendido aviones en ese tiempo y se han vendido y yates también se han vendido durante ese tiempo y han traspasado el dinero a varias cuentas. Además, no quiere decir nada. Él no quiere decir. No quiere hablar. Él no quiere hablar. Déjeme decirle algo, usted tiene que recordar lo siguiente. Estamos hablando de que nosotros somos una pequeña isla del Caribe. Compartimos esta isla con uno de los países más pobres del mundo y el más pobre de América, que es Haití. Este señor es un, entre comillas, genio de las finanzas, entrenado en MIT. en Massachusetts Institute. ¿Verdad? Que en términos relativos lo pone por encima un poquito del promedio de muchos profesionales dominicanos. Este señor se dedicaba a una actividad
según me comentan, hace muchos años, porque parece que en otras ocasiones estuvo involucrado en procesos judiciales. Me imagino, y él debe poder explicar eso mejor que nosotros, implicado en un tema que tuvo que ver con la ley de Indotel, en otra ocasión con algo que tenía que ver... El camino se perdió un par. Sí, tenía que ver también con otra empresa financiera. Este es un señor que nosotros estamos acusando en los Estados Unidos, en el caso de Matías, en el caso de República Dominicana, la autoridad monetaria, de lavado de activos. Ese señor no tiene el dinero en una cuenta a su nombre. Ese señor no tiene el dinero donde lo tenemos nosotros, en cuentas a nombre de la esposa, gracias, de una compañía que uno controla. Gracias. Nos hizo rico a todos. No es así. Ese señor se preparó durante muchos años para ocultar los bienes obtenidos irregularmente. Además, nos luce que él es el encargado de guardar o ocultar bienes de otros de sus asociados, posiblemente. Entonces, es una labor ardua, muy ardua. Ese señor debe tener dinero en Europa, debe tener dinero en Panamá, en Centroamérica y en los Estados Unidos. Doctor, sí, ¿cómo no? Déjeme decirle, la única vez que la oligarquía de este país ha producido un comunicado, se puso de acuerdo, ni siquiera para defender a la Virgencita de la Altagracia, fue cuando Luis Álvarez Renta cayó preso. Toda la oligarquía de este país, prácticamente toda, hizo un comunicado diciendo que había que aplicar una justicia justa al señor Álvarez Renta, con sus firmas, la oligarquía de este país. Mire, el señor Álvarez Renta era él y Ramón Báez, dos de los principales donantes de la beca Fulbright, porque hasta ahí llegaban sus relaciones. Mire, doña Consuelo, exactamente, si o sea, que es una persona... doña Consuelo, déjeme decir lo siguiente. Ellos podían ser donantes de la Fulbright, podían donar a la Iglesia Católica, al Senado, a candidatos de cualquier partido. Y financiar todos los candidatos. Ese no es el problema, eso lo puede hacer. El problema era que no lo hacía con dinero de su bolsillo. Si lo hubiera hecho con dinero de su bolsillo no hubiera problema, no estuviéramos discutiendo este asunto. Fue que utilizó como fuente para repartir esos fondos dinero de los ahorrantes. Él abusó de la confianza de miles de dominicanos que creyeron en una publicidad efusiva a través de estrellas del deporte, a través de cantantes y de una gran publicidad. Exactamente. Él estafó, él atrajo miles de millones pagando altos intereses para cubrir lo que ellos sabían hace tiempo que tenían que cubrir, porque el Banco Intercontinental estaba quebrado hace mucho tiempo. Estos señores se prepararon, distrajeron 58 mil millones de pesos, repartieron 2 mil millones para comprar impunidad. Ahora, nosotros confiamos como generación. Estoy hablando como generación. Hace un rato yo le dije a ustedes, eso no salió al aire, que nosotros, todos los que tenemos una edad determinada, pertenecemos a una generación de la posguerra, después del 65. Nosotros no tenemos ninguna causa por la que luchar porque el tirano ya desapareció. La guerra de abril ya se luchó. La posguerra, la época de la Guerra Fría, donde cayeron muchos jóvenes valiosos, desapareció también. Esta es nuestra oportunidad, esta es nuestra coyuntura. Este es el momento que tenemos que demostrar si tenemos valor como generación hacia el futuro. Esta generación no puede fallar. A esta generación pertenecen esos jóvenes jueces que están juzgando, aparte de las personas que pertenecen a la oligarquía dominicana en los últimos 100 años, que no nos van a perdonar nunca el atrevimiento, la frescura de iniciar un proceso en su contra. Pero le puedo asegurar lo siguiente: tenemos suficientes pruebas en ese tribunal para que estas personas sean juzgadas y sancionadas con la más drástica de las penas, para que el Poder Judicial por primera vez adquiera autoridad moral para juzgar también a los pobres que, amparados en su necesidad, en la pobreza misma, salen a delinquir. Cuando esos pobres se paran frente al Cristo, su justificación es que la sociedad los empujó a la delincuencia. Pero estos no tienen esa justificación social, porque ya cuando nacieron eran ricos. Así mismo. Estos se convirtieron en delincuentes por un aspecto superficial que se llama vanidad.
Por eso Ambición. deben ser doblemente juzgados, sancionados penalmente y moralmente por toda la sociedad. Yo quiero solamente Y una... después de eso, yo no tengo pregunta, después de eso yo no voy a preguntar nada. Nada, después Yo quiero- de ese discurso. Yo quiero hacer dos breves observaciones, dos breves cosas finales. Porque el señor Álvarez Renta, nadie puede negar que tiene condiciones intelectuales excepcionales, habilidades inmensas, preparación y lógicamente todos los recursos Y habidos y por no, haber. límites. Pero él se equivoca porque lógicamente cuando usted tiene tantas pruebas demoledoras, por más manejo bueno que usted tenga de la palabra y del uso de su inteligencia, evidentemente que no va a poder con tantas pruebas. Ustedes todos saben en el país que Luis Álvarez Renta dijo que Bankinvest era de su propiedad y que la vendió en el año 2001, en agosto del 2001. ¿Y por qué yo quiero destacar Bankinvest? Porque Bankinvest fue el principal instrumento de extracción y lavado de activos, que es por lo que se le acusa. Como él vendió a su decir, y hay un contrato que aparece como contrato, incluso como prueba, que vendió en agosto del 2001, yo, como están las cámaras aquí, los amigos que radio oyentes no lo van a escuchar, Lo van a ver después. no lo van a ver, pero lo van a ver Y por después, pues, se va a televisión. retransmitir. Pero por lo menos yo trataré de un poco recrear en breves palabras esto. Esta es una comunicación que yo tengo en mis manos, que está dentro de las pruebas, del 21 de septiembre del 2000. Fíjense bien, 21 de septiembre del 2000, a 11 meses de la supuesta venta posterior que él hizo de Bankinvest. Y esta carta la dirige él a Ramón Báez Figueroa. Fíjense ahí que dice Ramón Báez Figueroa de Luis Álvarez Renta. Referencia, nuevos estados financieros del Grupo Interdito y Free. 2. Activos y pasivos de Bankinvest. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué usted le está informando a Ramón Báez Figueroa de los activos y pasivos de una empresa que es de su propiedad? Si es suya, para que usted le esté informando de los activos y pasivos al otro. Tercero, traspaso de las acciones de Bankinvest. Si usted es el dueño de las acciones de Bankinvest, porque usted tiene que notificarle al otro ese tipo de cosas. Pero solamente para destacar una de las tantas cosas que contiene esta carta como demostración efectiva de que él no era sino un instrumento que figuraba como propietario principal accionista de esa compañía, pero que finalmente era un instrumento de Ramón Báez Figueroa para la extracción de recursos. En el punto 3, traspaso de las acciones de Bankinvest S.A. Cumpliendo con las instrucciones del señor Ramón Báez Figueroa, estamos procediendo a traspasar las acciones de Bankinvest. Si las acciones eran de él, ¿para qué le pide autorización a Ramón Báez Figueroa para traspasarlas? A una empresa offshore, la cual está siendo constituida por sus abogados Holland & Knight en Miami, Florida. Anexo, copia del borrador de la comunicación correspondiente. Entonces, la segunda cuestión que yo quería finalmente de mi parte decir es que se nos está acusando al Banco Central, al gobernador, a Fidel Pichardo, a Matías Dorta, a Carlos Salcedo, a todos los abogados, de que nosotros hemos irrumpido todos los medios de comunicación del país porque tenemos una hazaña personal contra Luis Álvarez Renta, Ramón Báez Figueroa y los demás imputados. Y para presionar la Lo primero que hay que justicia, aclarar, señores, es que este proceso desborda los ámbitos individuales y personales. Esto no es un asunto de Carlos Salcedo, del gobernador del Banco Central, de Matías Dorta, de Fidel Pichardo, del doctor Artañán Pérez, del doctor Ramón Pina Acevedo. Esto es un proceso público, de interés nacional. Este fraude trajo 1,5 millones de pobres al país. Y eso es del interés de toda la nación. ¿Cuántas veces, Juan Teacho, usted me ha llamado, doña Consuelo? Ustedes me han llamado. Claro, sí. Y solícito respondo, porque esto es de interés nacional. Ese proceso tiene que culminarse adecuadamente, ejemplarmente, con sanciones drásticas, porque se trata del interés nacional. Y cada vez que ustedes nos llaman para venir a los medios de comunicación, nosotros tenemos que venir, porque es una obligación nacional de todos nosotros. Muy bien. En espera de que eso sea así, ¿eh? Gracias. Que venga la Vamos a darle condena. las gracias a todos. Queremos agradecerles, Juan, el hecho de que seleccionaran al gobierno de la tarde, Claro que ¿no?, para sí. estas importantes declaraciones y la presentación de Matías Dorta, que vino directamente de la Florida y quien es el abogado, ¿verdad?, del bufete Duke Cárdenas, que representa los intereses de la autoridad monetaria y financiera. Gracias a todos. Ok. Vamos a una pausa. Y de Marito. Gracias.